Primera batalla en tierra batida y se la lleva Yannick Sinner. La verdad que esperábamos un movimiento, lo decíamos en la previa, esperábamos un movimiento táctico por parte del italiano y a ver cómo respondía Carlos. Pues así ha sido. O sea, hemos visto a un Sinner que aplicó una táctica desde el inicio del partido y que le salió perfecta. Y a un Carlos que quizás nos faltó cierta reacción por su parte, nos faltó esos movimientos tácticos que siempre suele haber en un partido además larguito, porque ha sido de 2 horas, siendo 2 sets, y le faltaron ciertas cositas para hacer. En este vídeo vamos a analizar tanto lo que ha hecho bien Sinner como aquello que le faltó a Carlos de cara a futuros encuentros en esta gira, Magic. La primera batalla de esta guerra, llamada gira de tierra batida, se la lleva Yannick Sinner. Y se la lleva aplicando el tenis que a él le gusta, llevando la trinchera, la guerra de trincheras, a su terreno, a la parte de la pista donde mejor se desenvuelve, con el tipo de bola en el que mejor se desenvuelve. Ha sido no me atrevería a decir tampoco una lección, porque creo que en general los dos han estado lejos de su mejor nivel, pero dentro de eso, el que tuvo más orden, el que estuvo más centrado tácticamente, el que hizo 3 o 4 retoques que acabaron inclinando el partido a su favor, ese fue Yannick Sinner. Y Carlos todo lo contrario, lo decíamos en análisis normal, que precisamente a Carlos le faltaron las pequeñas variantes, le faltaron esos retoques de los que hablábamos para dar la vuelta y girar la tortilla a su favor. Queda mucho todavía en la gira de tierra, quedan muchos partidos y muchos torneos, y estoy seguro de que Carlos reaccionará, pero aquí vamos a analizar qué es lo que hizo bien Sinner, qué es lo que le faltó a Carlos, qué es lo que el murciano no pudo poner en juego para, a lo mejor, haber llevado este partido hacia un desenlace diferente. Fíjate que entendiendo que con el tema del viento es muy complicado jugar y que al final eso desluce un poco el partido y a lo mejor lo que uno puede tener en mente por la mañana o ayer por la noche de lo que habría que poner en la pista, pero yo me inclino más por pensar que la táctica de Sinner es perfecta, digamos, lo que él ha querido hacer lo ha hecho y le ha salido, y pienso que la parte de Carlos quizás es mejorable. Puede que se haya incluso equivocado en cómo plantearon el partido o esa falta de reacción viendo tal y como estaba sucediendo el encuentro con el tema del viento, ¿no? Vamos a hablar de 3 claves, ¿vale? Por las cuales el partido se decanta para el italiano, Magic. La primera yo creo que es, además, la de más peso. O sea, si hay una situación en concreto que provoca que el partido se decante para él, me refiero para Yannick Sinner, es porque arrinconó a Carlos por esa zona de revés y lo mató, él insistió y para Alcaraz no hubo manera de salir de ahí, ¿no? Efectivamente, es la más sintomática porque demuestra dos cosas. Uno, que Sinner fue quien golpeó primero y quien dominó mejor desde el fondo de la pista, y ya incluso en esta captura se ve no solo dónde está colocado cada uno, Alcaraz en la zona de revés y recibiendo pocas bolas que le permitirían invertirse a derecha, Sinner en la zona de revés, pero sobre la línea de fondo, bien colocadito sobre posiciones ofensivas y por tanto pudiendo invertirse, teniendo tiempo para invertirse. Carlos, siempre que estuvo sobre esa zona, jugó ahogado, jugó lejos, jugó como en esa imagen, a 2-3 metros por detrás de la línea de fondo. Y Sinner obligó al Alcaraz a golpear más reveses que derechas durante todo el partido, a llevar el partido a la zona de intercambios de revés a revés cruzado, jugando al pim pam pum y cambiando primero Sinner de dirección. Muchas veces esta es la táctica ganadora de Yannick en cemento contra Carlos. De hecho, en cierto modo, parte del éxito de Sinner en el partido de hoy, con unas condiciones pesadas donde la bola no bota tanto o no está tan viva como si hubiera habido solo a lo mejor, parten por el hecho de que casi en momentos parecía que estaba jugando en cemento. Carlos eso lo suele solucionar con, en pista dura, un buen revés paralelo para cambiar el ritmo y obligar a Sinner a desplazarse por la zona de la derecha. En tierra batida, un revésito alto, también paralelo, o un revésito cruzado alto con más alturas, que luego hablaremos de eso, para obligar a Sinner a golpear fuera de su zona de confort. ¿Qué pasa? Que hoy Carlos se ahogó en esos intercambios constantes de revés. No tuvo la manera de salir de ahí, de cambiar de ritmo, de cambiar de altura, de cambiar de direcciones. Y Sinner, una y otra vez, pegó y pegó, se mantuvo firme, arrinconó, encajonó a Carlos en la zona del revés, hasta que fue él quien podía pegar los golpes de gracia. De hecho, a raíz de ahí, José, se puede explicar muy bien cómo los puntos medios, que suelen ser una de las grandes fortalezas de Carlos Alcaraz, uno de los aspectos donde Carlos cimenta sus triunfos, hay una diferencia de hasta 10 puntos a favor de Sinner, 28-18. En los puntos cortos también Sinner golpeó primero y golpeó mejor. Ahora daremos más claves de por qué, pero
también se explica que siempre jugó a la altura que quería y con los golpes que quería, cerca de la línea de fondo y utilizando más el revés cruzado y la derecha invertida. Es raro en Carlos que la diferencia en puntos medios contra Sinner sea tan alta, y por aquí se explica el dominio del italiano desde el fondo de la pista contra el murciano en el día de hoy. 10 puntos es una barbaridad, ¿eh? O sea, 2-3 ya decanta bastante la balanza para uno, porque son 2-3 que tú dejas de ganar para que los gane otro. Que tú imagínate estos 3 puntos de diferencia de los puntos cortos. Si se los lleva Carlos, ya estamos en un 48-45, que no se iguala. O sea, esa es la diferencia. 10 puntos es de que quizá con la pelota en juego después del saque +1, el resto +1, las cosas las ha hecho muy bien Sinner. Desde el fondo de pista ha sido muy superior a Carlos. Y yo lo que quiero con estas dos fotos es que os fijéis la posición de Sinner y la posición de Carlos. Sinner montadísimo encima de la línea de fondo, con ese, ya sabéis, esa línea siempre imaginaria que a él le encanta estar a menos de medio metro de la línea de fondo, y Carlos 2-3 metros por detrás a modo defensa. Y esto se produce siempre, fíjate, siempre Carlos, al no salir de esa zona, como tú dices, esa cárcel, ¿no? del revés, está siempre obligado a defenderse, porque a menos que él tirase para adelante con el revés, que lo hizo en alguna ocasión, a veces muy bien, pero le obliga a estar a golpear con una zona con la que él no se siente del todo seguro. Y al final, Carlos lo que buscaba en ciertos momentos es una bolita cruzada a esa zona de revés que no fuese demasiado angulada o no demasiado potente para él invertirse de derecha y poder dominar el punto y cambiar la dinámica del punto. Pero fíjate cómo llegó a hacerlo Sinner tan bien, que fue él el que más veces se pudo invertir de derecha y ser el primero que golpease, lo que tú comentases, ¿no? No terminó por salir nunca Carlos de ahí, y fue Sinner el que todo el rato le insistió y le hizo daño donde más le puede hacer daño a Carlos. Y esto al final termina afectando a todo lo que es el intercambio, de ahí esa diferencia. Por eso Sinner fue superior desde el fondo de la pista y ganó más puntos desde el fondo que Alcaraz. Por eso Alcaraz golpeó más reveses que derechas. No tenemos los datos, que hoy ha fallado el ojo de halcón, pero creo que la gente se puede hacer una idea viendo las imágenes de lo que pasó. Y te digo más. Normalmente, en los Sinner Alcaraz, cuando lo analizamos, cuando se jugaba el tú a tú, evidentemente hay dos batallas. Una, ver quién golpea primero, y dos, quién es capaz de ahondar más en la debilidad del rival. Entre comillas, del fondo de la pista, debilidad de Alcaraz, revés, debilidad de Sinner, la derecha. Hoy, ¿quién ha hecho más daño? ¿El revés cruzado de Sinner o la derecha cruzada de Alcaraz? Yo creo que viendo esto, el revés cruzado de Sinner ha sido el golpe que se lleva el gato al agua, y por tanto ha sido Jannik el que más veces ha conseguido, ha sido capaz de atacar la debilidad de Carlos. En tierra batida no deberíamos irnos tanto a esto, porque Carlos en tierra tiene muchas variantes y puede hacer muchos esquemas, muchos estilos de juego, como para centrarlo todo, efectivamente, como para centrarlo todo en revés a revés cruzado, derecha a derecha cruzada, pero hoy no ha sido el caso. Hoy ha sido incapaz de poner esas variantes en juego y ha sido Sinner el que se ha llevado el partido y los intercambios siempre a su terreno. La verdad que lo que decíamos, esa falta de reacción, ¿no? Por parte de Carlos de salir de aquí, pues puede salir con una bola de revés paralela con peso profunda para reiniciar el punto y llevarse hacia su zona de confort. Esa es una de las otras grandes claves también. Sí, pero siempre decimos que a los dos se le gana cambiando el ritmo. Y aquí ha sido Sinner el primero que siempre ha cambiado el ritmo, pues eso, destrozando la bola y llevándose a Carlos por la zona por la que no le puede cambiar el ritmo a él. Aparte, yo creo que el viento le ha ayudado porque Carlos, cuando intentaba cambiar el ritmo con alguna dejada, el viento al final es complicado. Y lo que tú dices, para mí ya Sinner no tiene puntos débiles, o sea, por tanto de revés como de derecha, es un golpe brutal, y aparte la derecha hoy de Sinner ha estado mejor que la de Carlos, que eso ya también claro, un poco lo que ha pasado, ¿no? Esa es la primera clave. La segunda, que es muy llamativa, y es, hablábamos en la previa, para Sinner es muy importante un porcentaje alto de primeros, muy importante, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que ha terminado el partido con un 51. Pues tú dices, ostras, pues esto lo ha tenido que haber atacado Carlos, haber hecho el daño que hizo en la final de Roland Garros, ¿no? Pues no, fíjate que se ha llevado Sinner el 65% de puntos con el segundo saque. Alcaraz solo ha ganado 13 de 37. En algún momento incluso del primer set, la diferencia era todavía más grande, porque Sinner llegó a tener un 38% de primeros dentro. Que esto está claro, si con una de las grandes debilidades por donde podía haberle metido mucha mano Carlos Alcaraz, con los restos de segundo no ha podido hacer nada. No lo logra. Pues fíjate, ¿no? Para mí, esta es otra de las grandes claves del partido. Yo creo que estas dos son las más importantes, lo diremos con la tercera.
pero ha jugado todo el rato Carlos con una indecisión tremenda de qué hacer en la devolución. Sabemos que Alcaraz en tierra batida suele restar muy lejos de la línea de fondo, se coloca muy atrás, cerquita de la valla, buscando ¿qué? Buscando que sus restos, sus devoluciones tengan, ahí lo tenemos, tengan muchísima parábola, sean capaces de pasar con mucho margen por encima de la red, mucho spin y echar hacia atrás al rival ya desde su primer golpe, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy véase por las condiciones, véase por el feeling, véase por lo pesado del día, lo pesado de la bola y que Sinner también, oye, tiene un muy buen segundo, ¿no? Por lo que sea, pero Carlos, todo el primer set fue incapaz de atacar los segundos de Sinner, eligió restar también muy atrás los segundos y se quedó siempre a medio camino. Siempre o se quedó corto o se aceleró de más, pero sobre todo muchas veces se quedó corto. No consiguió dotar a sus restos esa mordiente, esa parábola, ese spin endiablado que normalmente suelen tener y que suelen ser efectivos contra los rivales. El problema es que cuando tú estás un set y 2, 3 juegos insistiendo con esta táctica y esta táctica no te sale y Sinner es capaz de proteger un segundo saque hasta el punto de ganar un 60% de puntos ganados con el segundo, hay que cambiar, José, hay que hacer otras cosas diferentes, porque esto no te está funcionando claramente, porque no estás aprovechando que un tío que hasta llegar al tiebreak solamente estaba sacando con un 38% de primeros, solamente se generó, Carlos, 5 bolas de break en todo el partido. Es que Sinner se ha generado más del doble de las bolas de break de Carlos Alcaraz, aun teniendo un mucho peor porcentaje de primeros dentro. 11. Esto es señal de que en la devolución, claro, en la devolución no has estado como debías estar o no has logrado el punch, la mordiente que suelen tener tus restos. Entonces, quizás un Carlos que hubiera apretado más las tuercas, como si fuese, si al final Sinner lleva el partido del terreno del cemento, pues vamos a bailar en el cemento, vamos a ser también nosotros los que vayamos a por los restos de segundo, a por los que juguemos profundo, pero aplanando un poco la bola para luego entrar y dominar con la derecha y evitar, porque esto que le permite a Sinner estar cómodo, golpear primero y ya llevar los intercambios hacia la zona de revés. Esto también explica por qué Sinner tiene más puntos cortos que Carlos. Era una cosa que no ha hecho bien Sinner, pero que se ha convertido en una clave negativa para Alcaraz, porque eso que no hizo bien Sinner, Carlos no fue capaz de aprovecharlo, no fue capaz de explotarlo. Aparte, aquí en el lado del Deuce, restando tan atrás, Sinner una y otra vez le sacaba abierto, cortado, Sí. y le hacía muchísimo daño. La pelota no volvía. Quizás por la zona de la ventaja, ahí podía hacer otras cosas, ¿no? También es verdad que se ha visto a Carlos en algún que otro resto restar delante y tampoco le iba, pero yo he echado en falta que hubiera un poco más de variantes con una cosa clara, porque es que choca completamente con la posición al resto de Yannick Sinner, lo estamos viendo. Aquí este es un punto en el que Sinner golpea un paralelo y se lleva el punto de resto ganador directamente. Sinner ha terminado el partido ganando 39 puntos al resto, 22 con el primero, 17 con el segundo, mientras que Alcaraz solamente tiene 26 puntos. Fíjate, fíjate. Es una diferencia muy grande. Tú dices, bueno, es que Alcaraz solamente ha tenido 5 bolas de rotura en todo el partido, pero es porque Sinner ha sacado brillante, ha estado de 10. Pero es que Sinner solo ha metido un 51 de primero. O sea, es que este caramelo que se le ha plantado Carlos por delante, no lo ha aprovechado. Y algo, no te voy a decir que algo pasa, porque la muestra tampoco es muy grande, pero es el segundo partido en el que Sinner, con un 55% o menos de primeros dentro, es capaz de ganarle a Carlos Alcaraz y sin ceder sets. Ganó el otro las ATP Finals, en la final. Ahí sacó con un 55% de primeros dentro. Estos dos quedan muy por debajo de su media habitual. Y aún así en los dos pudo ganarle a Carlos. En las ATP Finals, bueno, todo pasa muy rápido. Los segundos de Sinner fueron también fantásticos. Pista dura bajo techo, quizás lo puedes entender más. Pero hoy en tierra batida, que es el territorio de Carlos, sí que también habla a las claras de que no estuvo fino Carlos ni en la ejecución ni en la táctica para afrontar o para tratar de aprovecharse de este dato. Hemos hecho en falta eso ahí. Luego, la tercera clave, Magic, que también entra dentro de todo lo que hemos hablado un poquito, pero también Sí. que resume un poco la situación de por qué ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Sí, y la tercera clave, pues yo creo que se mezcla un poquito y se junta con estas dos, que es la falta de variantes, de cambios de ritmo, de alturas, sobre todo de cambios de altura, he echado de menos, por parte de Carlos Alcaraz en el día de hoy, porque muchas veces hablamos, ¿no?, de cómo Sinner le encasillaba en esos intercambios de revés a revés cruzado, le obligaba a jugar a su ritmo, a su tipo de bola, pero es que Carlos en ningún momento encontró ni los reveses paralelos altos para quitarse la presión de encima, ni las derechas paralelas altas cuando él tiraba con su drive para obligar a Sinner a golpear a la altura del hombro. Ha estado siempre muy blandito, muy a merced de lo que ha hecho Sinner, y cuando ha intentado apretar con el tema de las dejadas, pues se ha empezado a llenar más a errores que aciertos, ¿no? Fíjate, acaba con 45 errores no forzados en todo el partido.
porque me parece demasiado, ¿no? Y es sorprendente. Lo de la red no está bien porque se quedó hoy un poco antes, no han jugado tan pocos puntos en la red, pero en líneas generales, lo dicho, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? De cómo Sinner ha jugado a su tipo de bola preferido en diagonal, ha sido él quien ha variado primero. También es porque Carlos, en cierto modo, no ha sido capaz de defenderse. No hemos visto derechas cruzadas con mucho peso aquí a la altura del hombro que obliguen a Sinner a decir, ¿qué hago? ¿Me doy 2 pasitos hacia detrás o golpeo a bote pronto aunque la tenga que pillar a la altura del hombro? Que eso a mí no me viene bien. No le ha planteado la duda en ningún momento Carlos. Y el tema de los intercambios de revés a revés, Carlos en ningún momento ha salido con los reveses paralelos altos que obligasen a Sinner también a desplazarse hacia su derecha, de movilidad lateral a su derecha, y a lo mejor intentar hacerle sufrir por ahí. La dejada no era el día para que funcionasen, porque las condiciones no eran buenas y Carlos tampoco ha tenido mucha inspiración con ese golpe. Entonces, esa variedad con la que normalmente Carlos suele hacer mucho daño a Sinner, con la que salimos un poquito de lo que decía antes, ¿no? De que todo se juega en plan, a ver quién es mejor en la debilidad del otro, a ver si en el de revés a revés Carlos aguanta y en el de derecha a derecha domina, ¿no? Ese buscar otro tipo de cosas no ha estado presente. Y si no está presente, es un elemento que iguala todo a favor de Jannik Sinner. La cosa es que cuando tú tienes un partido con tanto viento, aunque no es, digamos, un viento muy exagerado, pero cuando tienes un partido que al final te afecta, tienes que optar por un tipo de riesgo menos de lo normal, ser, digamos, buscar la profundidad, pero no en exceso, bolas con peso que empujen hacia atrás al rival, provocarle un mal golpeo de bola, un fallo, una bola corta y acabar con más errores que tu rival te dice, pues algo ahí no ha funcionado. Y ese es el tema, esa falta de variantes. Al final, si estuviésemos en pista dura, pues te digo, bueno, pues vale, pero además en tierra, es que lo tenía todo de cara a Carlos para aplicar bolas con peso a los Rafa Nadal, muy liftadas, no muy cerca de las líneas, pero sí bastante profundos para que Sinner, que estaba jugando, lo hemos visto antes, muy cerca de la línea de fondo, se la encontrase de frente y la golpease mal. Y eso es una oportunidad perdida por Carlos. Al final estamos en oportunidades perdidas. Primero, con esos segundos saques que no las ha podido quizás probar con otra posición en pista y aprovechar ese 51% de primero centro. Y estas oportunidades que te dio también el tema del viento, de poder poner a Sinner en una posición incómoda en pista. Al final, pues el italiano se celebró, ¿no? la victoria viéndose superior a Carlos. Ahora deja en el aire si va a jugar o no va a jugar Madrid, que eso es algo bueno, que entendiendo que el tema de la altura a Madrid a lo mejor le viene bien saltárselo para seguir con el objetivo de París, pero primer golpeo... Ha dejado dudas, ¿eh? Sí. Sí. Primer golpeo del italiano en tierra. Y ahora le toca a Carlos mover ficha. Lo que está claro es que los 2 últimos duelos se los ha llevado el italiano frente a Carlos Alcaraz. Siempre hablamos del tema del head-to-head, lo importante, ¿no? Final en las ATP Finals. Y aquí le toca a Carlos urgentemente empezar a mover ficha, porque si no, ahí Sinner le va a empezar a comer también la tostada, ¿no? Se vienen cositas, ¿no? Que dirían los más modernos. Y las cositas son que Carlos va a tener que buscar maneras de volver a incomodar y volver a hacer sentir mal, a tosigar a Sinner a su manera, ¿no? Esa manera de las variantes, de la magia, del ritmo, de nada que sea todo el rato pegar fuerte, que muchas veces esta final se ha convertido en un concurso a ver quién pega más fuerte, y eso en tierra batida no debería ser así, y contra Jannik Sinner aún menos, porque pocos pegan con la potencia y a la vez la seguridad y la precisión que Jannik Sinner. Muy interesante los bailes que se nos vienen por delante entre estos dos tipos. Le toca a Carlos mover ficha y aquí estaremos nosotros para analizarlo y para mostrar pues las cositas ocultas de partidos como este. Pues amigos, aquí tenéis la explicación de lo que ha pasado en esta final en Monte Carlo. Dejadnos aquí abajo un comentario lo que pensáis acerca de lo que ha pasado, lo que ha hecho uno, lo que ha hecho el otro. Si se equivocó uno, se va a hacer todo el otro. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.